Bien, buenas tardes, te habla Guillermo Sáez y en este video hablaremos básicamente del concepto general de fuerza, masa por aceleración. Bueno, quiero enviar un saludo a mis amigos, como siempre, a William Duarte, que está en Sogamoso, y a René, que está por allá por Chile, y digamos a mucha gente, digamos, que siempre considero y siempre me acuerdo de ellos. Bien, arrancaremos con este video, el cual tiene como objetivo generar los determinantes de la variable fuerza, ahondar en su manifestación y también no ahondar mucho en las etiquetas que muchas veces nos confunden y generan una problemática al momento de la traslación del contenido a la ejecución misma del trabajo en campo. Bueno, eh, para no darle más vueltas, hablaremos de fuerza como sustentado por las leyes naturales como masa por aceleración. Y cuando hablamos de masa por aceleración, nos referimos básicamente a la capacidad de traslación que tiene un cuerpo en virtud a, a que esa capacidad de traslación competa la menor dificultad en cuanto a hertz implicada en el traspaso de energía se refiere al momento de la traslación, es decir, que la energía al momento de la traslación sea la mínima respecto de la longitud de la traslación. ¿Por qué digo esto? Porque hablar de fuerza no es otra cosa que hablar de la eficiencia energética para la movilidad o traslación de un cuerpo. Y en este caso, en la literatura actual, y un poco antigua también, digamos, de Vygotsky en adelante, Platonov y otros, se han generado diferentes etiquetas de esta manifestación. Si bien en la fisioterapia, por ejemplo, para contextualizar la etiqueta, se habla de fuerza como masa por aceleración, pero no se habla de estas fuerzas que en la educación física se manifiestan y que son propósitos de diferentes autores mundiales. Y en este caso hablamos de fuerzas, por ejemplo, voy a dar algunas etiquetas: fuerza explosiva, fuerza máxima, ¿verdad? Fuerza hipertrofia, resistencia a la fuerza. Bueno, hay varias etiquetas que han sido, digamos, bien emancipadas en el mundo del entrenamiento. Sin embargo, como es un video referente al taekwondo, ahondaré en las fuerzas más representativas, en la etiqueta de las fuerzas más representativas que tiene la literatura sobre el deporte, digamos, de combate, que sería la fuerza explosiva, la resistencia a la fuerza explosiva, la resistencia a la fuerza hipertrofia, fuerza máxima, resistencia a la fuerza propiocepción, capacidad anaeróbica específica relacionada con la fuerza, fuerza explosiva pliométrica general y obviamente fuerza explosiva pliométrica específica. Bueno, esa etiqueta ahonda muchas veces en una diagramación que promueve la coherencia en las cargas y el estímulo, permitiendo básicamente llegar y poder tener la solvencia para una supercompensación. Bueno, la fuerza en sí misma es un componente genético predominantemente, que si bien a través de factores externos se puede modificar muchas veces y se puede generar grandes cambios desde el punto de vista mitocondrial, es decir, cuando muchas veces hablamos de un sujeto que tiene fuerza, no hablamos necesariamente de un perímetro muscular mayor. Sin embargo, hablamos de muchas veces, sobre todo en el taekwondo, de un perímetro muscular menor, pero con la mayor capacidad de promover energía y remover esa energía. Por consiguiente, la fuerza transfiere energía. Sin embargo, se mide en kilogramos. ¿Por qué? Porque hay un traspaso de ecuaciones que se generan y que evidentemente cabe en la medida de que se pueda medir, digamos, en kilogramos. Cuando hablamos de fuerza también manifestamos que evidentemente hay una cantidad de fibras musculares. Hablamos de fibras rápidas, de fibras lentas, fibras mixtas. También se han generado diferentes etiquetas sobre estas tres variables de las fibras, pero no voy a ahondar en eso. Eh,
es necesario comentar que en el taekwondo es fundamental la estimulación de las fibras rápidas y en ese contexto ahondar muchas veces en la hipertrofia en procesos ya medianos y de alto nivel competitivo no es necesario, pero sí de pronto digamos, en sujetos que están recién partiendo en la actividad física. Y la actividad física es un representante de la aptitud física y, y los procesos de hipertrofia cuando estamos generando esta aptitud física que es dependiente de la fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, es un sustituyente fundamental la hipertrofia, es decir, el aumento del diámetro transversal del músculo, debido a que hay que generar fuerzas de sostén y digamos de mantener un tono muscular que represente en posterior una activación sinérgica para digamos, el desplazamiento. Es decir, que es un sustituyente la hipertrofia en procesos básicos para que el tono, la activación neuromotora, predominantemente las motoneuronas que pasan a través de la médula espinal, llegando a la inserción de la miofibrilla, se puedan generar esta activación y por tanto poder tener una mejor aptitud física, la cual se basa, digamos, en estos cuatro componentes que es la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Vemos también un sarcolema y un retículo endoplasmático, el cual está compuesto predominantemente por invaginaciones de túbulos T, los cuales al momento de generar el estímulo neuromotor se genera una despolarización de la membrana y a la misma vez las dianopiridina generan el aumento de calcio, provocando en el sarcómero, predominantemente donde están la actina y la miosina, troponina y tropomiosina, esa despolarización liberando el ATP que está en las cabezas de miosina y a la misma vez el calcio genera la posibilidad que la troponina y la tropomiosina se puedan desplazar generando lógicamente la contracción muscular. Bien. Bueno, en el taekwondo es necesario, digamos, en líneas generales, llevado al alto rendimiento, es necesario que la fuerza se manifieste de una forma relativa al esfuerzo, es decir, no podemos pensar que es necesario hacer un proceso de hipertrofia muscular al punto de vista de un físico-culturista, si en realidad lo que necesitamos predominantemente, como bien algunos se manifestaron en las redes sociales, es la fuerza explosiva. Y en base a ese contexto, nosotros lo que tenemos que, digamos, y los métodos que tenemos que ocupar, tienen que ser relacionados al desplazamiento energético, digamos, a la proliferación energética que tenga el menor tiempo posible con la mayor, digamos, longitud posible, es decir, la mayor eficacia dentro del proceso que conlleva todo el desplazamiento y por ende la utilización, la transferencia energética. Y es ahí donde se recalca predominantemente una variable fundamental que es fundamental para muchos aspectos, que es si queremos mejorar la capacidad de traslación de un cuerpo, en virtud a eso, y que por lo demás es el sustituyente también de la velocidad, debemos hacerlo a través de la fuerza. Y la fuerza, el origen, digamos, en los métodos donde se debe partir los estímulos para poder propiamente tal generar una capacidad de traslación pertinente al estímulo, es el core. Y el core es la activación de diferentes músculos de la cadena anterior y posterior que tienen un solvente necesario para la movilidad y la traslación del cuerpo. Hablo de los músculos del diafragma, multípedo, oblicuo interno, transverso, cuadrado lumbar, oblicuo externo, recto abdominal, psoas, suelo pélvico y dorsal ancho, si es que no más me recuerdo. Bueno, la forma de ejecutar esta activación del core siempre es después de la movilidad articular, o sea, llegan los competidores o los deportistas al tatami, se genera la activación enzimática, que puede ser de diferentes maneras, y en posterior a eso se genera la activación del core.
Luego de la activación del core se genera el calentamiento general, el calentamiento específico y después ya vamos, ¿verdad?, al plano que nos compete, digamos, de la planificación deportiva. Entonces el core, después de la movilidad articular y comenzando la sesión de ejercicio es necesario que esté presente. Bien, cuando hablo de diferentes tipos de fuerza y hago alusión a las fibras rápidas, en unión, digamos, a los trabajos de fuerza explosiva, también hablo de una fuerza que lleva por ahí unos 10-15 años en la literatura, que es la fuerza reactiva, que la ecuación se basa en R2 dividido en R1, que básicamente es la ejecución de un estímulo que tiene que ver con un estímulo concéntrico y excéntrico, eh, pero muy rápidamente con fases de cambio de entre uno y el otro que son muy mínimos y que están basados, digamos, en las acciones excéntricas y concéntricas. Bien, la longitud, digamos, fundamental para tener presente en los desplazamientos y que son el sustento, digamos, de casi el proceso mayoritario de la fuerza, es decir, cuando hablamos de fuerza en el taekwondo hablamos de fuerza para qué. Y ese para qué es sustituyente a los desplazamientos que ocurren en el tatami, la capacidad de reacción, es decir, ahí se une R2 más R1, que sería la fuerza reactiva, y en pos de eso, la capacidad de resistir a esos mismos estímulos, llamado en algunas literaturas resistencia a la fuerza explosiva. Bien, esto básicamente está archi demostrado en la literatura, llevado a porcentaje, es decir, la fuerza máxima, la capacidad máxima de expresión que tiene el sujeto para poder desplazar, digamos, un objeto o el mismo objeto dentro de un espacio determinado. Y en ese caso, cuando hablamos de ese fenómeno de la fuerza máxima, hablamos de la capacidad de reclutamiento de miofibrillas que permiten la opción de hipertrofiar en primera esas miofibrillas y a la misma vez activarla para que en pos, como vemos en la imagen del competidor español, se puedan, digamos, generar esta distribución energética de mayor forma a través de las cadenas de sinergia que producen las fibras musculares. En términos generales, la fuerza ha sido un término que se ha ocupado para muchas cosas, en líneas de salud, mejora muchísimos aspectos, así como en términos digamos, del alto rendimiento, que básicamente tiene una connotación en la dependencia, es decir, depende del sexo, de la genética, de la historia deportiva, de la tolerancia al esfuerzo, los receptores del dolor, el descanso, sueño, y entre otras cosas. O sea, es decir, que un sujeto básicamente que tiene un perímetro muscular más amplio o más desarrollado que un sujeto que tiene menos, necesita, por lo tanto, una distribución de oxígeno, nutrientes, glucosa, entre otras cosas. La nutrición es fundamental en este aspecto porque los tres aminoácidos esenciales, leucina, isoleucina y valina, que se encuentran predominantemente en el huevo, son factores fundamentales para la regeneración de la célula y del tejido miofibrilar, que tiene una relación entre el esfuerzo que se desarrolla y a la misma vez la ruptura de estas miofibrillas o de las fibras musculares y que se genera, digamos, una resíntesis de aminoácidos, de los cuales los aminoácidos finalmente forman las proteínas y las proteínas forman las fibras musculares. En las mujeres, el peso corporal fluctúa, digamos, contemplando un porcentaje de grasa óptimo entre un 30 y un 45% del peso corporal y en los hombres entre un 35 y un 50%. En la imagen 1 podemos ver cómo se desarrolla la fuerza explosiva según el programa, digamos, español que en algún momento se ofreció y aparentemente todavía está en ese tema, digamos que se puede adquirir. Habla de la fuerza explosiva, pero habla de la fuerza explosiva pliométrica general.
Evidentemente, en la figura de la derecha, que está al lado de los gestos pliométricos o de salto, se genera la fuerza explosiva pliométrica específica que puede ser muchas veces llevado a ejecuciones pseudotécnicas, porque no del todo, porque como tienen un componente de fuerza, se hacen pseudotécnicas, es decir, se hacen unos saltos, uno, dos, y ya de ahí se hace el ejercicio técnico. Bien, en el año 2014 generó una estructura de enseñanza del aprendizaje del taekwondo que tiene un sustento propiamente tal en la fuerza. Cabe destacar el sustento de las hormonas, digamos, más anabolizantes que existen, que son la testosterona, la hormona del crecimiento y la insulina, y que generan, digamos, y que se generan predominantemente en el sueño, en el desarrollo del REM del sueño. Ahora bien, cuando genero esta estructura en el año 2014, genero una característica sistemática del proceso de enseñanza en el taekwondo, el cual trae en el primer cuadrado las características de enseñanza. En el primer cuadradito dice postura. Y cuando hablamos de postura hablamos del desarrollo de la primera y básica desarrollo de la fuerza, de la hipertrofia, que tiene que ver con el sostén, con la postura, digamos, del sujeto, con evidentemente, y esto es un factor fundamental, con la simetría que pueda tener el sujeto. Es decir, antes de plantearnos en cualquier fenómeno específico técnico-táctico, es necesario observar las simetrías corporales del futuro atleta. Las posiciones, es decir, las posiciones como después se empiezan a desarrollar. Luego de eso viene el componente técnico que empiezan desde el piso, los desplazamientos, la aproximación, las distancias y luego los impactos que tienen que ver con los golpes, entre otras cosas, que son manifestaciones de la fuerza finalmente basados en el componente de la etiqueta técnica. Hablamos de la formación física general, ¿verdad? Las capacidades motoras, hablamos de elementos técnicos, en la educación motriz y hablamos de lo básico funcional que tiene que ver con ejercicios funcionales en sujetos que se requiere, ¿ah? Porque muchas veces hay sujetos que evidentemente manejan o mantienen una educación motriz y un factor de sinestesia mucho más apropiado que otros sujetos. Es fundamental comprender la palabra sinestesia porque es como la huella motora que puede tener un sujeto respecto de ciertos movimientos. Luego se hace mención en los elementos básicos, los elementos de propiocepción, de equilibrio, estabilidad. La propiocepción es muy importante desarrollarla, sobre todo en edades donde el crecimiento y la alometría respecto, digamos, de las extremidades se hace o se manifiesta demasiado, es decir, que empiezan a crecer demasiado el pie, hace mención la tibia y se genera una alometría respecto a una simetría corporal, sobre todo en prepúber, lo que genera realmente un desbalance y a la misma vez una pérdida del equilibrio, sobre todo en los procesos los procesos de fuerza reactiva en el combate, es decir, el sujeto, por ejemplo, se desplaza hacia atrás esquivando el golpe del adversario, pero sin embargo cuando tiene que volver por una poca activación, por una alometría, por un proceso de prepubertad, le cuesta muchísimo esa relación entre ir y venir. Ahora bien, sobre todo en prepuber es fundamental trabajar la fuerza, a pesar que mucha literatura dice lo contrario, pero sin embargo se trata de trabajar la fuerza desde un punto de vista funcional, digamos, en el desarrollo amplio y versátil de la educación motriz. O sea, no es posible, digamos, en algún punto generar o desarrollar actividades deportivas en prepuber que no saben darse la rueda, que no saben darse la voltereta hacia adelante y agarramos el componente técnico haciendo alusión como que el sujeto prácticamente conoce esos ejercicios, pero finalmente son ejercicios que tienen un alto desarrollo en la coordinación. Y es ahí donde en edades prepuber sobre todo es fundamental ahondar, porque muchas veces encontramos con deportistas, como bien digo, que no saben hacer un espagat, no saben hacer, digamos, una voltereta hacia adelante, una voltereta hacia atrás,
y empiezan con el componente técnico, que al parecer de todos los, digamos, los autores es contra beneficioso, porque hay procesos motores que uno no se los puede saltar, ¿verdad? Por eso es que es tan fundamental la colchoneta, un piso que evidentemente sea blando para que los niños puedan tener un mayor desarrollo motor, y después al componente técnico y después al componente táctico. Bien, los estímulos, sobre todo en prepuber, tienen que ser, como bien menciono, tienen que ser estímulos con un fundamento motriz fundamental. La alimentación tiene que ser, evidentemente, para el desarrollo y la manifestación de la fuerza, tiene que ser sustentada en vegetales, digamos, en carnes, eh, los componentes básicos que sustentan la alimentación están en diferentes pirámides. Ahora, esa pirámide muchas veces clásica que los gobiernos promueven es una pirámide finalmente para los deportistas inversa, y el descanso tiene que ser lógicamente fundamental. Cabe destacar que se han encontrado estudios en niños que se les ha estimulado mucho la fuerza a través de cargas, que de lo cual yo no estoy de acuerdo en niños, digamos, menores de, de 13 años, donde la carga genera contraindicaciones en el sistema óseo. Es decir, los futuros problemas en osteopenia y osteoporosis muchas veces en niños se dan por exceso de carga física, que no estoy de acuerdo y que hoy evidentemente como entrenador hay que tenerlo en consideración. Es decir, la manifestación de la fuerza es fundamental, es bárbaro, pero tenemos que generarla con el propio peso, y tampoco se trata de estar todo el día generando esfuerzo, que lógicamente en prepuber la tolerancia al dolor es menor que en adultos y genera un desgaste importante, y muchas veces eso interfiere en los procesos de diagramación, sobre todo si buscamos muchas veces las supercompensaciones en etapas pequeñas. Bien, evidentemente no es lo mismo hacer un estímulo, desarrollar un estímulo a 50 milisegundos que a 100 milisegundos. El proceso energético y evaluado en Hertz se comporta de diferente manera. Es decir, si hacemos un estímulo lento, evidentemente el esfuerzo, el desarrollo de los nutrientes, la glucosa que necesita el músculo, digamos, en algún punto es menor. Sin embargo, cuando hay ejercicios cuasi isométricos, evidentemente es inverso. Cabe destacar esta imagen que el componente técnico es un proceso posterior del desarrollo de fuerza, es decir, cuando hablamos de fuerza hablamos en los sistemas energéticos de potencia, y eso quiere decir la regeneración energética ATP y fosfocreatina, lo que conlleva a poca acidosis metabólica y por consecuencia, digamos, poca necesidad de tolerancia al lactato. Sin embargo, la resistencia a la fuerza explosiva sí requiere una solvencia y una tolerancia al lactato distinta a los ejercicios pseudo anaeróbico láctico específico, es decir, hipoaláctico específico. Bien, idealmente en líneas generales la fuerza se puede desarrollar en procesos considerando el ATR, más bien más que el ATR, el TR, ¿verdad? Porque en procesos medianos y de alto rendimiento se ocupa el TR, no el ATR, como forma, digamos, de orientarse, más allá que algunos hablen de otros procesos de entrenamiento basados en las leyes generales de adaptación. Evidentemente, todos los procesos de entrenamiento y las planificaciones y las propuestas se basan en la ley general de adaptación desarrollada en el año 1930 por el médico canadiense. Ahora, por ponerle un nombre y por orientarnos para llevar, digamos, un lineamiento, evidentemente el TR es fundamental en el proceso de transformación, donde ocupamos el componente de fuerza con el componente técnico, y ya en la realización ya el sujeto empieza a hacer los componentes técnicos por sí solo, que esos predominan, digamos, en los atletas de alto nivel. Cabe destacar que los procesos de transformación son dependientes del componente técnico, es decir, si no tenemos una buena técnica, evidentemente no vamos a poder generar un buen resultado
digámoslo, por aferentes como por ejemplo movimientos parásitos, malas técnicas, un tronco, digamos, que no está activado, tiene una repercusión, digamos, en un cambio de step, una aproximación, etcétera, etcétera. Eh, bueno, acá, digamos, en términos de fuerza, sobre todo en sujetos en prepuber y en sujetos que están en proceso de llegar a la mitad del alto rendimiento, es decir, en sujetos que están básicamente en un nivel básico y medio, estimular los planos a través de la fuerza, hablo del plano sagital, plano frontal y transversal, es decir, cargas que me permitan a través, no cargas digamos, de hipertrofia, pero sí de activación neuromotora, que me permitan el desplazamiento, es decir, estimular los planos corporales, pero a través de la movilidad, es decir, desde el step, sobre todo desde el step, desde los desplazamientos con cuerdas, pueden ser también ejercicios en máquina, pero hay máquinas que se pueden desplazar. ¿Bien? En el Athletics Performance, que es un centro de entrenamiento, se pueden ver muchas veces eso y existen videos y material en YouTube que pueden observar. Las características de la fuerza explosiva evidentemente son con una duración de menos de 6 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza que se desarrolla estimulando estas fibras, que son las fibras tipo 2B, tengan esa cantidad de minutos. Ahora, antes de hacer esa cantidad de minutos en fuerza y la aplicabilidad, se necesita un proceso de hipertrofia en la cual obviamente haya una activación neuromotora y una mínima hipertrofia, porque el taekwondo evidentemente no necesita un diámetro transversal de músculo tan desarrollado como otros deportes, pero sí necesita fuerza, es decir, la transmisión energética. Para lo cual, en el salto, en el gráfico que está a la derecha, podemos ver cómo la fuerza, dado el componente genético, se desarrolla y en los hombres, en el salto vertical, se desarrolla mucho más que en las mujeres. Eso tiene una connotación genética y que evidentemente se puede estimular, pero va a depender de una sinergia energética muscular. Bueno, para medir la fuerza existen varios instrumentos, acelerómetro, encoder, desplazamiento de cálculo de velocidad, plataformas dinamométricas, plataforma dinamométrica más transductor, es decir, hay muchos componentes que se han desarrollado en la Universidad del Real, el Fernando Neclerio, por ejemplo, ha sido un estudioso del tema de la fuerza, pero sin embargo la fuerza del taekwondo ha sido poco desarrollada, sobre todo con atletas. No es que se necesiten hacer grandes pesos, pero sí la fuerza, por ejemplo, explosiva, hablo de un porcentaje dentro de un Rmax. ¿Eso qué quiere decir? Que cada manifestación de la fuerza dentro de sus procesos de etiqueta tiene un porcentaje y una intensidad. Entonces la fuerza explosiva generalmente como metodología se puede trabajar entre un 30 y un 40% de la capacidad máxima, entre 1 a 8 repeticiones, entre 3 a 5 series, ¿verdad? Con pausa de 30 segundos o un minuto. Y digamos, se puede generar este estímulo con un mínimo de 24 horas de descanso. En este contexto, la recuperación es fundamental porque como requiere la explosividad, es decir, la mayor velocidad de desplazamiento del objeto o del propio sujeto, eso conlleva a que la distancia tenga que ser, digamos, muy referenciada y muy acotada para los procesos de planificación. Yo recomiendo usar la fuerza, digamos, no usarla, sino que desarrollar la fuerza explosiva con peso, digamos, depende del proceso, y también con la autofuerza, digamos, con la propia fuerza del sujeto. Recordar en términos generales que se puede manifestar la fuerza con peso alto en el reclutamiento de fibras para después hacer ejercicios de explosividad, es decir, muchas veces generamos una sentadilla no profunda, sino que es mediana, la cual tenga que tener un peso alto, genere un reclutamiento de fibras. ¿Para qué? Para que después, en virtud del proceso energético, esta energía se distribuye a través de las fibras y de las cadenas musculares y se pueda generar en posterior una solvencia en
en lo que se requiere, digamos, en el proceso de traslación del cuerpo. O sea, la fuerza se requiere para trasladar el cuerpo. Entonces, cuando hablamos, no es que hay que hacer fuerza en una sentadilla para estimular, digamos, la velocidad de la patada. Bueno, esa es una de las creencias muchas veces que se desarrollan, pero, pero también hay que contemplar que, por ejemplo, eh, el flexor de cadera tiene que ver con el psoas ilíaco, y en ese contexto la estimulación del mismo a través de diferentes procesos, desde la electroestimulación hasta usar instrumentos como los elásticos, sirven para en posterior tener una correlación más cercana respecto del ejercicio a la aplicación técnica. Cabe destacar que el elemento de fuerza es indispensable de los procesos de ansiedad, es decir, la manifestación de la misma en el campeonato se va a desarrollar habiendo o no, digamos, un nivel de ansiedad, un proceso cognitivo mejorado, al punto de que la correlación más cercana es en menor ansiedad cognitiva y somática respecto al resultado competitivo, no, digamos, siéndolo a mayor fuerza, mayor resultado competitivo. O sea, que el resultado tiene más que ver con los procesos de ansiedad, en cómo esa ansiedad distribuye, asimila y reforma los procesos de aplicación de la fuerza. Hoy cada vez más se ve que la comparativa de Aaron Cook, por ejemplo, que es un competidor que aplica mucha fuerza a sus combates, se ve más disminuida por una distribución energética y evidentemente por una especificidad técnica que hace que haya un proceso de eficiencia mecánica en el momento de aplicar la fuerza y en este caso después de la fuerza la técnica. Bueno, este es un video básico de fuerza. En verdad hay mucho por hablar, hay muchos traductores, hay muchas variables, etiquetas de la fuerza. Se deben llevar a cabo y contemplar los procesos de los cuales estamos hablando de en qué momento se tienen que ocupar ciertas variables de la fuerza, ciertas etiquetas, pero para ahondar en términos generales, en Prepuber es fundamental hablar de fuerza, pero hablar de fuerza en la distribución del cuerpo, más que en hacer, digamos, peso muerto y ese tipo de cosas con la intención de fortalecer la cadena posterior. Y a mí me parece, digamos, en algún punto que la fuerza tiene una significancia en los prepuber, pero como una fuerza que apunta a la expresión motriz. Ya en los adultos es distinto porque nos encontramos con diferentes sujetos, con diferentes necesidades y con diferentes, digamos, posibilidades temporales en donde se puede aplicar una programación del entrenamiento. Bueno, te dejo invitado a seguir viendo los videos. La fuerza, como te digo, da para mucho. Y te mando un saludo, Guillermo Sáez.